Bueno, muy buenos días para todos. Damos gracias al Señor por este nuevo día y la oportunidad que tenemos de poder estar compartiendo juntos este devocional. Espero en el Señor de que se encuentren bien, que hayan podido descansar bien y bueno, espero también de que podamos juntos ser edificados en la palabra de Dios, que podamos juntos disfrutar de este tiempo de devocional, ¿sí? Dar gracias a Dios también a aquellos que han estado orando por el viaje. Fue un viaje largo, pero gracias al Señor llegamos con bien. Ayer tuve también la oportunidad de estar compartiendo la palabra de Dios allí en una iglesia que nos conoce y nos apoya desde que estábamos sirviendo allí en Costa Rica. Así que dar gracias al Señor y bueno, también aquí estoy con unos hermanos, con David y Sally. Son como mis padres en este tiempo. Pero dar gracias a Dios por la vida de ellos, ¿sí? Hemos estado estos días viendo acerca de las parábolas, ¿no? Esas cosas cotidianas que nuestro Señor Jesucristo utilizaba, ¿verdad?, para poder enseñar verdades espirituales, poder traerle de algo cotidiano una verdad que tiene que ver con lo celestial, una verdad espiritual. Y la semana pasada vimos acerca de la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? En esto compararé al que oye y hace estas palabras, ¿verdad? El poder escuchar y obedecer. Vimos las del trigo y la cizaña, ¿verdad? Todo lo que es ese plan eterno de parte de Dios y el destino final para dos tipos de personas y que la diferencia la puede hacer Cristo. Humanamente es imposible que la cizaña se convierta en trigo, pero por la fe puede haber una transformación de nuestra naturaleza, una transformación de nuestra vida. Después vimos acerca de los dos deudores, ¿verdad? Aquel siervo que había sido perdonado mucho, pero no tuvo misericordia. Aquel siervo que podríamos decir que no tuvo tampoco mucha memoria, ¿no? Y quiera Dios que nosotros sí podamos recordar todo lo que Cristo nos perdonó y podamos también ser perdonadores. Y vimos el viernes la del rico necio o el rico insensato y la importancia de poder hacer riquezas para Dios, ¿verdad? Y me envió un mensaje a una hermana de Costa Rica que dijo, bueno, me vi motivada y le compartí el Evangelio a mi nieto de 9 años y él manifestó aceptar a Cristo ese día. Así que gracias a Dios y gloria a Dios por eso, ¿sí? Y en cuanto a Evangelio, les pido que estén orando. Hoy voy a tener la oportunidad de poder compartir con 4 grupos diferentes de mexicanos que están trabajando aquí en la zona donde estoy y poder compartirles el Evangelio. Así que quiera Dios que hoy sea día de salvación, ¿verdad? Muy bien. Esta semana vamos a seguir también con las parábolas. Vamos a ver si podemos ver la del fariseo y el publicano hoy, el juez injusto, la gran cena, el mal administrador o el mayordomo infiel y el padre y los dos hijos, que no es la parábola del hijo pródigo, sino es otra que vamos a estar estudiando, ¿sí? Vamos a escuchar una canción, después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy. Hoy veo
mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. En mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Amén, amén. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor, Señor, para con nuestras vidas. Padre, gracias porque éramos pecadores merecedores del infierno, Señor. Pero tú nos perdonaste, tú nos rescataste, Señor, y nos has dado, Señor, un lugar dentro de tu familia. Padre, gracias. Gracias por esa esperanza bendita que tenemos por la vida eterna. Y amado Dios, queremos agradecerte ahora porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, conmigo, con cada uno de mis hermanos en sus hogares, algunos tal vez yendo hacia el trabajo, otros tal vez ya en su trabajo, escuchando allí el devocional, Señor. Pero Padre, gracias porque podemos tener tu palabra y Padre, sabemos que ella es buena, ella es viva, es eficaz, es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Habla a nuestros corazones, Señor, a través de esta parábola. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, les voy a invitar a que vayamos a Lucas capítulo 18, ¿sí? Allí en Lucas capítulo 18 vamos a ver lo que es la continuación de unas enseñanzas que venía dando nuestro Señor Jesucristo, porque de hecho si ustedes miran en el versículo 1 del capítulo 18, dice, también les refirió Jesús una parábola, o sea que ya venía enseñando, ¿verdad? Venía compartiendo otras enseñanzas y, bueno, vemos ahí la del juez injusto, que vamos a ver si la podemos ver mañana, y también ahí está esta otra parábola del fariseo y el publicano. Tanto la parábola del juez injusto como la del fariseo y el publicano tienen que ver con la oración, ¿sí? El objetivo es enseñar acerca de la oración, pero aborda diferentes aspectos, ¿sí? Diferentes aspectos de la oración. Pero bueno, vamos a leer, dice así, a unos, versículo 9, Lucas capítulo 18, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Podríamos ponerle ahí, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Versículo 13 nos presenta al otro hombre. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Muy bien, aquí el Señor Jesucristo nos enseña de esta parábola, ¿sí? Y es importante, ¿verdad?, de que si bien el objetivo
es el tema de la oración y en sí la oración con humildad, ¿verdad? La actitud de humildad en la oración, ¿verdad? Pero la humildad tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. No es que vivo como un soberbio durante todo el día y a la hora de orar, viste, vengo ahí humilde ante Dios. No, es importante que aprendamos a tener una vida humilde, que no somos más que tal vez otras personas que, como en este caso ahí lo menciona, como los otros hombres o como aún este publicano, ¿verdad? No somos más que nadie por hacer las cosas que Dios permite que hagamos. No somos más que nadie, no somos ni mejores ni más importantes que ninguno de los otros hermanos por las cosas que hagamos para con Dios, ¿verdad? O que hagamos para Dios. Porque vamos a decir así, el ayuno era algo sumamente privado, ¿verdad? Entre la persona y Dios. Pero tal vez el dar los diezmos ya involucraba a otras personas, ¿verdad? Y tal vez era algo más público. O ya sea, viste, si predicás o lo que haces, nada de eso, ningún tipo de título eh, nos hace mejores ante Dios, ni tampoco ante otras personas, ni tampoco a nosotros mismos, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado y reconocer que solamente somos pecadores perdonados por su gracia, por su amor, ¿verdad? Y cuán peligroso es cuando entramos en ese, porque sabes que el orgullo no es algo que tal vez se puede ver, qué sé yo, como si tal vez alguien estuviera fumando, ¿sí? Vos lo ves, ¿sí? Decís, oye hermano, pero ¿por qué estás haciendo eso? Pero el orgullo es igual o peor, vamos a decir así, de pecaminoso, porque no solamente uno cae en menospreciar a, a otras personas, sino que aún cae en menospreciar a Dios. Así que debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la actitud, no estamos para compararnos ni competir con ninguna otra persona, ¿sí? Ni para compararnos, que generalmente, lamentablemente, cuando nos comparamos lo hacemos con personas que tal vez están, vamos a decir así, con personas que no están igual que nosotros. ¿Sí? Entonces nos comparamos y ahí es nuestro orgullo. Y cuando tenemos que realmente mirar a Cristo. Si hay una meta, un objetivo, un patrón al cual deberíamos alcanzar, ¿verdad? Un molde, es a Cristo, no compararnos con otros hombres. Pero bueno, vamos a observar un poco el contexto. Dice que en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. O sea, él estaba hablando a varias personas, ¿sí? Por ejemplo, si uno va al versículo 1 del capítulo 18, dice, también les refirió Jesús, perdón, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Eso se lo estaba diciendo a sus discípulos, ¿sí? Pero también, como hemos visto en otros momentos, también se lo estaba enseñando a un grupo de simpatizantes que iban siguiendo y también a los fariseos, ¿verdad? Eh, en este caso habla específicamente de un grupo de personas que si bien no dice que eran fariseos, pero sí lo menciona cuando usa el ejemplo dentro de su parábola, ¿verdad? Dentro de su enseñanza. Dice, a los que se creían justos y a los que menospreciaban a otros, los comparan con este hombre fariseo. De hecho, cuando uno lee los evangelios, ve que a los fariseos Jesucristo varias veces les habló y les habló duramente, ¿verdad? Pero también quiero que podamos pensar, o como quien dice, quebrar una caña por este fariseo, eh, porque si bien es condenable la actitud de humildad, la actitud de falta de humildad, es condenable, vamos a decir, el orgullo con el que él se presentaba, pero lo cierto es que él no andaba ni robando, ni viviendo una vida injusta, ni adulterando,
Ayunaba, dice, 2 veces a la semana. Lo que se pedía dentro de, vamos a decir así, de la ley judía era un ayuno, creo que, si no me equivoco, al año, ¿sí? Y él hacía 2 ayunos a la semana. Lo que se pedía de diezmar era de lo que eran las primeras cosechas de sus campos, pero él diezmaba de todo lo que tenía. O sea, realmente a lo que voy es un hombre que buscaba dentro de lo que él había concebido, buscaba realmente agradar a Dios. Y, a veces yo me pregunto por qué aquellos que tenemos a Cristo no estamos dispuestos a veces ni a hacer un solo ayuno o a dar una ofrenda, ¿se entiende? Aquellos que tenemos a Cristo a veces no tenemos la misma actitud de, no por querer ganarnos algo, sino por ser agradecidos por lo que Dios nos regaló y por lo que Dios nos dio todo. ¿Se entiende? Pero bueno, eso es como un paréntesis pensando en quebrar una caña, como es una expresión que se usa en Argentina, quebrar una caña por este fariseo. Ahora, lo peligroso de esto es que dice a los que confiaban en sí mismos. En sus mentes era más importante lo que él pensaba, ya sea de sí mismo o lo que él pensaba en sus razonamientos de cómo hacer las cosas en vez de confiar en lo que Dios dice. Y a veces pasa, ¿no? Personas que viven una religiosidad tremenda y ponen ciertos estándares, se han hecho ciertos estándares de cómo debe ser la vida cristiana y si no se vive así, juzgan a los demás porque no la viven así. En sus corazones se pueden sentir justificados y que se merecen la gloria. ¿Sí? El corazón de este hombre era como que lo vemos por la actitud, ¿verdad? Él se pone en pie, ¿verdad? Y no sé si habrá sido que era la costumbre, porque recuerden de que acá la palabra dice de que 2 hombres subieron al templo a orar, ¿sí? Un judío podía, en aquel tiempo podía, judío, publicano, ¿verdad? Quien fuera, un gentil, digo, que se haya convertido a Jehová, por ejemplo, podía en cualquier momento orar desde donde estuviera, ¿sí? Y sí entiendo de que ellos tenían horarios para lo que son oraciones públicas en el templo. Entonces es probable que tal vez se haya puesto en pie porque iba a dirigir una oración pública o por tal vez querer sobresalir y que lo pudieran ver a él. Lo cierto es que aunque los 2 hombres, ¿verdad?, hechos de carne y hueso, ¿sí?, iguales, los 2 hombres subieron al mismo lugar, al lugar correcto, subieron a hacer lo que tenían que hacer, a orar, subieron tal vez a la misma hora, no sé, pero dice acá la palabra de Dios que uno oraba consigo mismo. Como a veces, no sé si tal vez lo hayan dicho, lo hayan escuchado, su oración no pasaba del techo, simplemente estaba hablando con él, no estaba hablando con Dios. ¿Por qué? Bueno, lo vemos por su actitud, pero también por lo que la palabra de Dios dice ahí. ¿Puede un verdadero creyente llegar a caer en esto? Sí, puede pasarle, puede pasarnos. Que de repente nuestras oraciones estén tan llenas de orgullo, de soberbia, ¿verdad? Y que nos creamos tanto que simplemente estemos hablando con nosotros mismos y no con Dios, ¿sí? Acá la enseñanza principal, recordamos, tenía que ver con la oración humilde, ¿sí? El otro hombre dice que, el publicano, dice que él, estando de lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo.
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, pidiendo misericordia. Probablemente él estaba de rodillas, como era la costumbre de ellos, ¿verdad? Postrarse, ¿verdad? Y orar allí de rodillas, prácticamente también como tirado así sobre el piso, ¿verdad? Eh, y desde esa posición golpeaba su pecho y tal vez en silencio, no sé, tal vez en palabras muy suaves. No necesitaba levantar la voz para que Dios lo escuchara, sino un corazón humillado, un corazón contrito y humillado, ¿sí? Él le decía: sé propicio. Esa palabra es como buscando redención, buscando que Dios actuara no conforme a sus justicias. Era tan diferente la actitud de este publicano, y quiera Dios que, vamos a decir así, nosotros a la hora de pensar en nuestra vida de oración, obviamente no imitemos el hecho de creernos justos y confiar, ¿verdad?, en que Dios tal vez va a responder. Por ejemplo, ¿sabes dónde está a veces ese concepto? Cuando por ahí viene alguna persona y dice: pastor, usted puede orar por mí, porque como si fuera que Dios fuera a escuchar más, tal vez por el título o tal vez por el estilo de vida. Dios nos escucha por Cristo. Tenemos entrada ante el trono celestial por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, ¿sí? A veces este tipo de actitud la vemos también desde el punto, desde esa petición, ¿verdad? Cuando no estoy diciendo de que no pidamos oración, no estoy diciendo eso, pero cuidado con creer de que Dios nos va a escuchar más por lo que hacemos, o que Dios va a escuchar a otro más por lo que Él hace o por lo que Él vive, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente allí en el versículo 14 habla de que tuvieron un diferente final. Dice que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, puede ser que el fariseo, al escuchar tal vez la oración del publicano, tal vez se haya sentido tocado, puede ser, porque da la idea como que el otro también descendió justificado. Da la idea como que el fariseo también fue justificado, pero que el publicano fue primero. Una actitud de humildad. Una actitud de humildad que también se contagia, también se contagia. Así como las cosas malas se contagian, las cosas buenas también. Y quiera Dios que vos y yo a lo largo de este día podamos tener una buena actitud contagiosa, que podamos tener una actitud de humildad. Ahora quiero terminar con esto. La justificación, el pecador. Yo no sé quién está escuchando estos devocionales, sí veo ahora, ¿verdad?, aquellos que van dejando su mensajito, pero no sé quién lo va a escuchar a lo largo del día. Pero tal vez hay muchas personas que, como el fariseo, tienen una vida muy religiosa, ¿sí? O tal vez hay personas que son tan pecadoras que no creen que Dios pueda perdonarles, que no pueden acercarse a Dios. Lo que sí quiero decirte es que cuando un ser humano, sea quien sea un ladrón, o sea un homicida, o sea lo que sea, o sea un tremendo religioso, ¿sí?, es un pecador que está sin Cristo. Y Cristo tiene el poder y el amor para salvarlo, para perdonarlo, para rescatarlo. Ese es el anhelo. Dios quiere justificarnos, quiere perdonarnos, quiere limpiarnos de su pecado. Y no es por cuántos pecados tenemos o por cuánto hemos intentado tal vez nosotros limpiar esos pecados. Es por su gracia, es por su amor. Este hombre dice que descendió a casa justificado.
Y tal vez estás allí en tu casa o tal vez estás en tu trabajo y quisiera preguntarte, ¿ya tú has sido justificado por Cristo? Si no lo has hecho, qué bueno sería que hoy, allí donde estás, puedas reconocer de que tu pecado te condena, que hemos ofendido a Dios por nuestro pecado, ¿sí? Y que no podemos salvarnos ni limpiarnos por todas las cosas que hagamos. Y que Dios quiere que podamos reconocer y pidamos, sé propicio a mí, que podamos creer en Cristo Jesús, que Él murió por todos nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Él quiere ser propicio, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Quiera Dios que hoy, si todavía no tenés a Cristo, puedas dar ese paso de fe. ¿Sí? Pero volviendo, el objetivo principal tiene que ver con la oración y una oración en humildad. Una oración en humildad. Señor les bendiga, hermanos, que tengan una excelente jornada y bueno, recordarles nada más, pedirle que estén orando por la predicación del Evangelio que voy a estar teniendo con estos grupos de personas que son hispanohablantes, entonces voy a aprovechar de que me entienden. Si escucharan mi inglés se darían cuenta por qué quiero ir a predicar en español, ¿verdad? Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada y bueno, estamos a las órdenes para servirles. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor, Señor, gracias por lo que tú haces, gracias por quien tú eres, gracias, Señor, por el perdón tuyo que hay en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque día a día tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a que podamos con humildad, Señor, dejar que seas tú, Señor, el que siga limpiando en nuestros corazones y que podamos ser de ayuda a que otros también puedan sentirse motivados a acercarse a ti, ya sea algunos para poder ser salvos y otros para seguir siendo transformados. Pero Padre, queremos nosotros primero poder tener un corazón humilde y dejar que tú hagas lo que tienes que hacer en nuestra vida. Ayúdanos a crecer, Señor, en humildad, a no creernos que somos más ni mejor que nadie. Ayúdanos, Señor, a crecer en humildad y aún darte a ti el lugar que tú debes tener en nuestra vida y no nosotros creernos tan importantes. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga. Nos vemos Dios mediante mañana a las 9 de la mañana para ver la parábola de el juez injusto. Dios les bendiga.